Una simple reparación del pavimento se convirtió en un verdadero misterio de ingeniería, cuando los trabajadores de servicios públicos retiraron la capa superior de asfalto y se quedaron paralizados, sin dar crédito a lo que veían. Justo debajo de la familiar superficie negra, a solo un par de centímetros de profundidad, apareció una extraña estructura metálica. No era varilla moderna ni restos de alguna tubería. Lo que tenían frente a ellos era una rejilla de hierro forjado que cubría todo el ancho de la calle. El metal se veía antiguo, claramente no era acero, más bien hierro común, de ese que se forjaba en las herrerías de antes. Esa estructura descansaba sobre una capa de grava, y sus piezas no estaban sujetas entre sí de ninguna manera. Todo el conjunto se mantenía en su lugar simplemente por su propio peso y la presión de las capas superiores. Esto lleva a una pregunta lógica. Si ya existía una superficie tan dura y resistente debajo, ¿por qué rayos pusieron asfalto? Porque se podría haber circulado perfectamente sobre esa calzada metálica sin necesidad de ningún recubrimiento adicional. La gente se reunió alrededor del hallazgo poco común y discutía animadamente sobre esa intrigante construcción que había sobrevivido tantos años bajo tierra. Pero lo más asombroso era otra cosa. No existe absolutamente ninguna información sobre estos caminos, ni en archivos, ni en documentos históricos, ni en las crónicas de la ciudad. Como si alguien hubiera borrado a propósito toda mención de toda una red de caminos metálicos que alguna vez cubrieron las calles. Pero, ¿qué tan grande fue este fenómeno en realidad? Este intrigante hallazgo resultó no ser para nada un caso aislado. Pavimentos metálicos similares aparecen por casualidad en ciudades muy diversas, durante reparaciones de tuberías o remodelaciones de calles. Hallazgos de calles de hierro fundido del siglo XIX en París, San Petersburgo, Londres. Cada vez la imagen se repite. Debajo de una fina capa de asfalto se esconde una estructura de hierro forjado en excelente estado. La magnitud del fenómeno asombra, porque se recubría de metal calles enteras de cientos de metros de largo. El volumen de trabajo y la cantidad de material apuntan a una práctica estándar de producción masiva de pavimentos de una época determinada. Sin embargo, en lugar de estudiar esa tecnología ya lista, los constructores de hoy simplemente la entierran bajo asfalto nuevo. Es absurdo y técnicamente incorrecto, ya que el metal y el asfalto tienen diferentes coeficientes de expansión térmica, lo que inevitablemente provoca grietas. La situación muestra claramente el contraste entre civilizaciones. Hoy en día se tapan los baches con parches mal hechos o se rellenan de forma artesanal con ladrillos, mientras que la estructura de múltiples capas de las calles del pasado fue diseñada para durar siglos. Los enormes volúmenes de producción de hierro forjado demuestran que esto era una práctica común de una época ya pasada. Pero los caminos eran solo una parte del rompecabezas. El metal se usaba en lugares donde hoy parece una locura. La búsqueda de respuestas al misterio de los caminos de metal lleva a descubrimientos aún más extraños, que rompen por completo las ideas que teníamos sobre la arquitectura. Resulta que el hierro forjado no solo se usaba masivamente al aire libre, sino también dentro de construcciones antiguas, sobre todo en esos edificios que hoy solemos llamar templos e iglesias. En algunos de ellos, los investigadores encuentran pisos hechos completamente de enormes placas de metal. Desde un punto de vista práctico, esa solución parece una locura. El metal es increíblemente frío, caminar sobre él en invierno es incómodo, y el edificio se vuelve mucho más difícil de calentar. La piedra o la madera habrían sido más duraderas y cálidas, pero los constructores se empeñaron en elegir una aleación carísima. Es más, literalmente saturaban todo el espacio con metal. Fundían escalones enormes, puertas, barandales y elementos interiores complejos. La altísima calidad de la forja artística, con su simetría perfecta, exigía un trabajo colosal de los herreros y una cantidad astronómica de carbón. ¿Para qué gastar tanto en algo que solo parece decoración? Una explicación lógica aparece si suponemos que estos edificios originalmente cumplían una función técnica, como la de ser centrales eléctricas, donde los pisos y estructuras metálicas servían como conductores o circuitos de conexión a tierra. Pero lo impactante no son solo los costos enormes, sino el estado impecable en el que esta misteriosa aleación ha llegado hasta nuestros días. Lo más asombroso de estas antiguas estructuras es su increíble estado de conservación, que desafía directamente a la metalurgia moderna. Elementos metálicos creados hace más de un siglo han llegado hasta nuestros días en perfectas condiciones.
no tienen manchas profundas de óxido, ni señales de deterioro estructural, aunque las condiciones en las que se usaron siempre estuvieron lejos de ser ideales. Durante décadas, estos pavimentos estuvieron expuestos a la humedad, la suciedad de la calle y la nieve. En cualquier junta o patrón decorativo complejo, el agua inevitablemente se habría acumulado, iniciando un proceso rápido de oxidación. Pero esta misteriosa aleación se mantuvo absolutamente estable. Para la ciencia actual, esto es una paradoja inexplicable. Hoy en día, el metal se oxida por todas partes. Las rejas urbanas se deterioran en pocas temporadas, y el mantenimiento de barcos requiere costos enormes en chorro de arena y una renovación constante de las capas protectoras. Ningún laboratorio de alta tecnología en el mundo ha logrado hasta ahora producir un hierro capaz de resistir un entorno agresivo durante un siglo entero, sin pintura ni protección adicional. Los maestros del pasado, que trabajaban en condiciones que hoy consideramos atrasadas, producían en masa un material con características inalcanzables para nosotros. Esto nos obliga a reconocer que las antiguas técnicas de forja y fundición eran superiores a las actuales, y que el propio secreto de la producción de este metal duradero se perdió para siempre. Estas propiedades únicas del material y la saturación generalizada de la infraestructura con metal conductor nos llevan a un pensamiento radical. Toda esta gigantesca red de pavimento, pisos metálicos, escalones y puertas podría haber sido parte de un único sistema global. Existe la hipótesis de que en un pasado reciente, la electricidad era gratuita y se distribuía por todas partes sin los cables a los que estamos acostumbrados. Bajo esa lógica, las calles de metal no solo servían como un pavimento resistente, sino como conductores que transmitían energía directamente a los vehículos en movimiento. Los templos, repletos de elementos forjados, funcionaban como nodos de distribución o circuitos de conexión a tierra dentro de ese sistema. Pero si el mundo realmente poseía energía accesible, ¿por qué dejó de existir? La respuesta está en la búsqueda del control total sobre los recursos y la población. Una sociedad que tiene una fuente inagotable de energía no puede ser sometida ni volverse dependiente. La destrucción de la red inalámbrica y el borrado de cualquier mención sobre ella fue un gran reinicio tecnológico del antiguo orden. Las viejas infraestructuras fueron enterradas apresuradamente bajo asfalto o enviadas a la fundición para obligar a la humanidad a migrar hacia un sistema centralizado de energía. Eso permitió monopolizar la distribución de recursos, haciendo que el mundo entero pagara por lo que antes estaba libremente disponible para todos. Sin embargo, para lograr esta gran falsificación, los organizadores tuvieron que recurrir a medidas extremas. Borrar no solo la tecnología, sino la propia memoria de generaciones enteras. Esta falsificación a gran escala solo fue posible gracias al silencio total de las instituciones oficiales. Si uno abre los libros de texto actuales o las enciclopedias históricas, puede encontrar descripciones detalladísimas de guerras, reformas políticas, intrigas palaciegas e incluso del proceso de construcción de ferrocarriles comunes. Sin embargo, no hay ni una sola mención de que las calles de las ciudades alguna vez fueron masivamente revestidas de metal. Este vacío de información parece artificial, porque la construcción de este tipo de estructuras exigía presupuestos colosales, la aprobación de los planes a nivel estatal y la contratación de miles de trabajadores. Los planos, informes financieros y presupuestos de ingeniería deberían haberse conservado en enormes cantidades, pero simplemente no existen, como si alguien hubiera hecho una limpieza selectiva de documentos, eliminando cualquier rastro de esta asombrosa tecnología. La versión oficial de la historia se empeña en ignorar estos hechos, dejando a los investigadores solo puntos ciegos y excusas ridículas por parte de los departamentos de obras viales. Esta actitud demuestra claramente que el pasado real pudo haber sido completamente diferente y que muchas cosas familiares que nos rodean fueron creadas con fines mucho más avanzados. La única forma de acercarse a resolver estos misterios es desarrollar el pensamiento crítico, no dar por sentados los dogmas establecidos y comparar los hechos por uno mismo. Una mirada atenta al mundo que nos rodea y la capacidad de hacer las preguntas correctas pueden derribar cualquier barrera de silencio, abriendo el camino hacia la verdadera historia de la humanidad.